Entrevistas en 24 horas. Bien, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a conversar del clima político electoral con Santiago Caguasquí. Él es sociólogo político, docente de la Universidad Internacional SEC. Santiago, gracias por acompañarnos. Bueno, el panorama se va definiendo, sobre todo en lo que tiene que ver con las presidenciales. Hasta el momento hay 8 candidatos. Se prevé más o menos que el número llegue máximo a 10. No es tantos como antes, pero sigue siendo disperso. Sí, querido Milton, es interesante, digamos, el esfuerzo que han hecho los partidos políticos para concitar un proceso de articulación, de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas y hacer que el Ecuador no tenga que verse abocado en este 20 de agosto en una papeleta extensa, en una sábana de candidatos, sino que más bien creo yo que ha primado la sensatez de este proceso de transición, que va a ser un gobierno prácticamente de transición, 1 año y 5 meses prácticamente en el mando. Y esto creo yo que ha sido, digamos, recibido por parte de las organizaciones políticas con cierto sentido de apertura, de concertación, de diálogo. Hay algunas alianzas importantes, representativas, y creo yo que ese era el propósito de este momento, ese era justamente el objetivo de este momento. Pero es todo lo que se puede hacer. Es decir, hay alianzas importantes, sí se nota, por ejemplo, la lista 1, 3 y 6, al lado de Jan Topic. La lista de Avanza, Suma y posiblemente Izquierda Democrática al lado de Otto Sonnenhorstner. Yacu Pérez logra a la Unidad Popular, al Partido Socialista, a Democracia Sí, a Somos Agua, quizás a Pachacuti. Ya no se pudo más. Es decir, muchos pensaban que es el momento de hacer una cosa mucho más grande en torno a un candidato de la tendencia. Es lo que hay, es lo que se puede hacer. Sí, lastimosamente es la propia composición, Milton, del sistema de partidos políticos, ¿no? El sistema de partidos tiene 17 partidos nacionales entre movimientos y partidos. Tenemos prácticamente 280 organizaciones políticas, 69 alrededor son organizaciones, movimientos y partidos que están habilitados para participar de este sufragio. Es decir, que prácticamente la consistencia misma del sistema de partidos hace que tengamos una eclosión de organizaciones políticas y, por supuesto, también un alto número de candidaturas. Lastimosamente, yo diría que el Consejo Nacional Electoral no ha establecido ya los canales para el proceso de cancelación de las organizaciones políticas que han incurrido ya en 2 procesos consecutivos de no alcanzar justamente el 4% de la votación nacional. El Consejo Nacional Electoral podría ya empezar los procesos de cancelación que le haría muy bien, yo creo, al sistema de partidos para tener justamente candidaturas competitivas y partidos políticos también competitivos. Hablemos un poco de los candidatos que se están presentando. ¿Puede ser Jan Topic el outsider? Es el outsider de esta es un elección. Outsider? Digamos, cumpliría parcialmente la definición de un outsider, que es que está por fuera del sistema tradicional de partidos políticos y por fuera de la política formal. Alguien no programado. Alguien no programado que irrumpe con un discurso potente, que es alguien que coloca en el tablero de la política nuevas reivindicaciones que tiene justamente el elector. Pero digamos, cumpliría parcialmente porque si bien es una figura nueva, el partido político que la auspicia no es, digamos, nuevo en la política del Ecuador. El Partido Social Cristiano ha sido una institución, un partido político que tiene una larga trayectoria política y justamente me parece que ahí hay una inconsistencia en la definición clásica del outsider. Pero sin lugar a dudas, su comportamiento, su sintonía con la gente, la figura respecto al posicionamiento de un discurso que tiene que ver con la seguridad, que es lo que quiere escuchar el pueblo ecuatoriano ahora, hace que tenga posibilidades. Y no solamente ello, sino que ha concitado también una alianza interesante de las fuerzas, no solamente de su tendencia, sino también ahora mismo estamos viendo de Centro Democrático. Juntar el agua y el aceite, ¿no? El agua y el aceite me refiero, recuerden ustedes cuando Lucio Gutiérrez era presidente, el Partido Social Cristiano encabezó la destitución de Lucio Gutiérrez por abandono del cargo. Pero no pasa nada, aquí los políticos son así. El socialcristianismo y el correísmo se juntaron en la Asamblea Nacional y ahora se supone que están separados. Es decir, aquí las vacas vuelan en la política, es verdad. Sí, efectivamente, como tú mencionas, Milton, se pensaba al inicio de la Asamblea Nacional del 2021 que lo más lógico era que las alrededor de 90 voluntades que se habían concitado en el legislativo de grupos de centro-izquierda, de izquierda, del correísmo, iban a poder hacer una alianza que pueda agendar, digamos, una política legislativa
que posicione justamente las reivindicaciones del centro hacia la izquierda. No sucedió eso, sino que hemos visto más bien que la alianza más perdurable que tuvimos en este año y medio es entre el correísmo y el Partido Social Cristiano. Cuando les preguntabas decían, no, yo aliado de ellos, no, nunca. Pero bueno, ya hablamos de Topic, hablemos de Otto Sonnenholzner, que estuvo ausente un tiempo después de que renunció a la vicepresidencia de la República, pero sin embargo su imagen se mantiene en un nivel, digamos, de reconocimiento importante, por lo menos. Yo creo que, por ejemplo, sucede con Otto Sonnenholzner, por ejemplo, que se favorece de una lógica centrípeta y no centrífuga del sistema electoral y del sistema de partidos. A ver, ¿y eso en español? Eso en español es básicamente que las candidaturas y la gente está pensando no en los extremos, ¿ya? Sino que las organizaciones políticas planteen cosas razonables que puedan ser cumplidas y que básicamente no se coloquen en las antípodas, que la gente está cansada. Que no ya te ofrezcan el oro y el moro por ofrecer. Exactamente. Que sean palpables, que sean necesidades urgentes. En los polos, digamos, del anticorreísmo, del procorreísmo, sino que puedan hacer una política pragmática, una política de centro, de concertación. Y creo yo que eso le favorece, ciertamente, ese clima le favorece a las candidaturas que están en ese espectro, en el espectro del centro. Hablemos de Villavicencio. Fernando Villavicencio, que llega con este trabajo en la Asamblea, con su discurso fuerte y con esa oposición tenaz al correísmo que le ha marcado, digamos, algún favoritismo en cierta sección de la población. Sí, me parece ¿Tiene chance? Me parece a mí que puede tener una perspectiva interesante en la medida, Milton, en que logre capitalizar, recaudar los votantes que deja abierto el lacismo. Es decir, el presidente Lasso ha mencionado ya de manera oficial que no va a participar, su movimiento tampoco va a participar en los comicios a nivel provincial, es decir, no va a haber participación del movimiento, creo, pero sin lugar a dudas deja también algo de votantes. Me parece a mí que... ¿Esos votantes los puede recoger Villavicencio? Podría ser, digamos... O sea, puede decirse que es el candidato oficialista. Cuando decimos esto, seguramente no le va a gustar. No le va a gustar, pero creo yo que si es que se anima a tener una perspectiva electoral que pueda tener, digamos, algo de proyección, creería que debería sintonizar con esos electores que prácticamente quedan huérfanos sin la opción de Creo. Dos actores importantes de las elecciones pasadas. Yacu Pérez. Yacu Pérez podrá repetir y subir la elección pasada. Depende de que Pachacuti vaya con él. Y Javier Herbas, que al final se decide lanzar, encontró partido y va. ¿Podrá repetir ese 1.450.000 votos de la vez pasada y superarlo? Milton, me parece que hay ya encuestas de arranque, digamos, no las podemos mencionar en específico, pero me parece que las encuestas que han circulado dan como arranque, aún falta mucho trecho por recorrer, pero dan como arranque dos candidaturas consolidadas, digamos, el correísmo, por un lado, que tendría alrededor del 25 al 30% de voto duro, y la figura que tú mencionas, que es Yacu Pérez. Yacu Pérez en la elección del 2021 ya venció el umbral étnico de votación de Pachacuti, que alrededor históricamente se ha colocado siempre en un 6%. Él obtuvo más del 19%, un poco más del 19%. Es decir, la votación de Yacu no es solamente Pachacuti, es la propia figura de Yacu Pérez que intenta proyectar en el electorado algo que también quiere y que no es solamente seguridad, sino que también es una recomposición, un remozamiento del sistema político. Pero a Pachacuti le fue bien en las seccionales y Yacu ya no era de Pachacuti. O sea, sí tiene una base fuerte en este momento Pachacuti. Bueno, veamos qué pasa después de lo que pasó en la Asamblea, pero Pachacuti iba bien. Sí, me parece que la votación también de Yacu Pérez en la elección del 2021 es una votación importante, triunfó en 13 de las 24 provincias. El reto de él es sintonizar con la costa, que fue el gran déficit de su candidatura en el 2021. Si es que él no consigue sintonizar con Guayas, con Manabí, va a ser realmente complejo que pueda tener ahora sí un pasaporte, digamos, seguro a la segunda vuelta. ¿Y Javier Herbas? Javier Herbas me parece que irrumpe nuevamente. Sin la figura de la izquierda democrática, seguramente también va a tener un poco de merma en sus capacidades, pero sin lugar a dudas también se ve favorecido Milton, al igual que Sonnenholzner, con esta lógica del electorado que quiere a alguien mesurado, una gran parte del electorado quiere eso, alguien mesurado, alguien que pueda plantear la política en términos no de rivalidad, de estigmatización, de odio, sino que más bien pueda hacer una política pragmática, y eso creo que le beneficia también a él. Y finalmente lo que decíamos, ya mencionaste, el 25% más o menos del correísmo casi seguro, pero habrá que ver el día de la votación. Una cosa es con Luisa González y otra cosa es con Arauz como candidatos, encabezando el binomio me refiero.
¿Habrá diferencia Milton, o no importa quién sea? Me parece, Milton, que ambas candidaturas y la Revolución Ciudadana tiene su gran fortaleza es al mismo tiempo su gran debilidad. Y creo que esta es una paradoja constitutiva de ese movimiento. Porque el personalismo de Rafael Correa va a posibilitar seguramente que puedan pasar de forma holgada y cómoda a la segunda vuelta. Pero ese mismo personalismo, esa misma figura insustituible, va a hacer cuesta arriba que puedan llegar, yo diría, a ganar la elección. Si es que pasan a segunda vuelta, por supuesto, como creo que es lo más esperado. Pero sin lugar a dudas, este es un movimiento que parecería ser que ha edificado una fortaleza y sin embargo se han convertido sus defensores en prisioneros de esas mismas murallas. Y me parece que esta falta de entendimiento con el movimiento social, con el movimiento político, no tienen ninguna posibilidad de alianzas con ningún sector, hace que justamente se vuelvan el movimiento en sí mismos, es decir, no tienen una política de apertura y los partidos y movimientos que hacen eso terminan tarde o temprano por diluirse y por fragmentarse. Súper análisis. Gracias, Santiago, por habernos acompañado. Ya a partir del 13 sabremos que seguramente la papeleta no va a ser esa sábana de 3 plazas, sino solo de 2 plazas y media. Un poquito más pequeña, pero bueno, el clima electoral está así. Gracias, Santiago. Un gusto, querido Milton, siempre un gusto. Sociólogo político, docente de la Universidad Internacional SEC. Vamos a la pausa, son las 7:41, regresamos para hablar del fenómeno del niño.